Bienvenidos al tema de inmunología. Mi nombre es Mario Cornejo y empezamos el tema. El sistema inmunitario está conformado por una serie de órganos y tejidos y también células, esparcidos de manera amplia por todo el cuerpo. Se encuentra relacionado con un conjunto de procesos biológicos en el interior del organismo que permiten mantener la homeostasis o equilibrio interno frente a lesiones externas, ya sean debido a naturaleza biológica como los agentes patógenos o fuerzas físico-químicas como las contaminaciones o radiaciones. También nos protegen de agentes internos como por ejemplo las células cancerosas. Esa es la principal función de tu sistema inmune. Los linfocitos son un gran ejército de células con un núcleo enorme. Como puedes ver en la imagen, el ejército de linfocitos está formado por dos agrupaciones que son los linfocitos T y los linfocitos B. Todos ellos son dirigidos por una sola célula llamada linfocito CD4 o linfocito T helper. Este linfocito T helper o T auxiliador es el encargado de despertar a toda esta comunidad de grandes guerreros conocidos como los linfocitos. El sistema inmunitario, es decir, los linfocitos y los demás glóbulos blancos, tienen su origen a nivel de la médula ósea. Sin embargo, en el caso de los linfocitos, ellos nacen en órganos linfoides primarios. Los órganos linfoides primarios se encargan de dar origen, desarrollar y madurar a esta célula del sistema inmunitario. La médula ósea roja da origen a las células del sistema inmunológico. También ayudan a la maduración de los linfocitos B. Justamente la palabra B viene de bone, que significa hueso. En cambio, los linfocitos T terminan madurando en otros órganos, a los cuales llamaremos, por ejemplo, timo. El timo es un órgano ubicado debajo del cuello, justo por encima del corazón. Es justamente ahí donde maduran los linfocitos T. Del nombre de T deriva de timo. Pero los linfocitos B y T no solamente nacen y maduran, también tienen que ser despertados, ya que cuando linfocitos B y T nacen y crecen y maduran, lo hacen en estado de inanimación, es decir, estando dormidos. Para ser despertados, los linfocitos necesitan ser activados por los antígenos. Los antígenos son sustancias que activan linfocitos. Pueden ser antígenos extraños o antígenos propios. Generalmente los antígenos extraños, es decir, sustancias liberadas por gérmenes, terminan activando los linfocitos. Estos linfocitos se activan en órganos linfoides secundarios. En ellos, las células inmunes maduras son activadas por los antígenos. Estos órganos linfoides secundarios son, por ejemplo, las amígdalas, las placas de Peyer ubicadas en la parte final del intestino delgado, los ganglios linfáticos y el vaso. El vaso es un órgano ubicado a la izquierda del estómago. Se encarga del almacenamiento también de los linfocitos y termina activando tanto al linfocito B como al linfocito T. Existen tres líneas de defensa que te protegen de infecciones. La primera línea de defensa se conoce como barreras externas y está formada generalmente por la piel y las mucosas. La segunda línea de defensa se conoce como inmunidad innata o inespecífica y está formada por dos glóbulos blancos que salieron de la sangre, conocidos como macrófago y micrófago. Estas dos células se encargan de proteger la frontera contra invasiones de gérmenes, ya que ellos tratan de impedir el ingreso de germen hacia la sangre, donde se encontraría la tercera línea de defensa. La tercera línea de defensa se conoce como inmunidad adaptativa y está formada por los linfocitos T y linfocitos B. Esta es la última línea de defensa entre tú y los gérmenes. Si la tercera línea llegase a perder, pues causarían fiebre. Primera línea de defensa. Barreras externas. Las barreras externas están formadas por tres componentes, que son las barreras físicas, químicas y biológicas. La barrera física está formada íntegramente por la epidermis. La barrera física solo busca evitar que el germen ingrese al cuerpo, pues justamente la epidermis, por ser un epitelio poliestratificado, impide que el germen ingrese a tu cuerpo. Los gérmenes terminan ubicándose en la superficie de la epidermis. Con el baño se termina descamando la piel y la descamación también es una especie de protección de tipo barrera física, ya que al descamarse la piel también se desprenden los gérmenes de ella. Otra barrera física es el moco que tenemos en la vía respiratoria.
El moco, como es pegajoso, retiene polvo y gérmenes. Cuando una persona tose con flema, está botando el moco lleno de gérmenes. Es un mecanismo de defensa. También en la vía respiratoria existen pequeños pelos conocidos como cilios, que retienen el polvo que respiramos. Recordar que en ese polvo encontramos gérmenes. Una vez que los cilios capturan el polvo con los gérmenes, se mueven en dirección hacia la garganta, llevando todo este polvo hacia la garganta y luego te viene el reflejo de la tos. Recordar entonces que la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo con el fin de eliminar el polvo y los gérmenes atrapados por los cilios. La barrera química. La barrera química está formada por los ácidos que forma el cuerpo con el fin de destruir gérmenes. A diferencia de la barrera física, la barrera química busca eliminar los gérmenes con ácido. Un ejemplo es la glándula sudorípara. El sudor presenta ácido úrico que al pasar a la piel termina destruyendo gérmenes. En los folículos pilosos hay una glándula llamada glándula sebácea, la cual libera ácidos grasos a la piel. Estos ácidos grasos le dan brillo al cabello, pero también, por ser ácidos, terminan destruyendo gérmenes. Pero no hay mejor destructor de gérmenes que la secreción ácida del jugo gástrico. El jugo gástrico es un potente bactericida, ya que al tener un pH cercano a 1, pues puede disolver cualquier tipo de patógeno. Aparte de la barrera física y química, existe una barrera llamada barrera biológica, que está formada por gérmenes que hacen simbiosis con el cuerpo. Un ejemplo claro de la barrera biológica es la flora intestinal, conocida también como flora azul. Son gérmenes del tipo bifidobacterias que viven en el intestino grueso. Hace simbiosis con el ser humano. Mientras que el ser humano le da alimento y le da cobijo, la flora intestinal, por ser territoriales, te protegen de infecciones matando a aquel germen invasor. Sin embargo, en algunos casos la flora intestinal o bacteriana no es lo suficientemente fuerte como para poder repeler el ataque de gérmenes invasores. Este fenómeno también ocurre a nivel de la vagina, con unos gérmenes que viven normalmente en la vagina, conocidos como lactobacilos de Dodderlein. Estos lactobacilos crean una secreción ácida llamada ácido láctico que matará gérmenes extraños fuera de la vagina. Recordar que el lactobacilos vive en ácido, por lo tanto es el único germen que podría sobrevivir a ese mundo ácido de la vagina. Lastimosamente, la primera línea de defensa es bastante débil contra algunos agentes agresores. Ejemplo, una pequeña astilla. Si una astilla atraviesa la piel, atravesará tranquilamente la barrera externa. Primera línea de defensa. Dejando simplemente al cuerpo como única alternativa la segunda línea de defensa, también llamada inmunidad innata. Recordar que la inmunidad innata está formada por los macrófagos y micrófagos. Estas células son antiguos glóbulos blancos que salieron de la sangre con el fin de protegerte de la infección cuando ésta atraviese la piel. Los macrófagos, por ejemplo, nacen de los monocitos de la sangre, uno de los glóbulos blancos más grandes que tiene tu vaso sanguíneo. Los micrófagos derivan de los neutrófilos que también salieron de la sangre para protegerte de infecciones. Se sabe que los macrófagos y micrófagos se dedican a fagocitar o a comer gérmenes. Normalmente un macrófago fagocita cerca de 100 gérmenes sin recibir daño alguno, inclusive puede vivir varios meses en los tejidos. Lastimosamente los micrófagos no corren la misma suerte. Un micrófago generalmente puede comer entre 3 a 20 gérmenes antes de morir. Una vez que el micrófago muere, termina formando la llamada pus. La pus no es otra cosa que bacterias muertas junto con micrófagos. Si esto ocurre, significa que la herida estaba demasiado infectada y muchos micrófagos terminan muriendo. La pus indica que estamos perdiendo la batalla. Aparte de macrófagos y micrófagos, existe un linfocito que ayuda en la segunda línea de defensa. Un linfocito que ataca células tumorales, células que pueden ser cancerosas. Sin especificar muy bien cuál es la célula, los linfocitos NK se encargan de destruir células tumorales. La segunda línea de defensa tiene unos grandes ayudadores, quienes son las proteínas de complemento. Estas proteínas se activan en cascada ante la presencia de un antígeno o de un germen. Las proteínas de complemento se dividen desde C1 hasta C9, agrupadas en grupos A y B. Dice que se activan en cascada, ya que uno de ellos termina activando a los demás. C1, por ejemplo, como puedes ver en la imagen, activa a C4 y a C2, los cuales terminarán activando a otras proteínas de complemento. Las proteínas de complemento cumplen varias funciones, dentro de ellas 3 principales que son causar la inflamación,
realizar opsonización y perforar la membrana de las células bacterianas, causando lisis celular. La inflamación es causada por 3 proteínas de complemento, que son C3A, C4A y C5A. La inflamación ayuda a atrapar gérmenes, ya que los gérmenes no pueden sobrevivir a una presión alta causada por la inflamación, pero sí los macrófagos y las proteínas de complemento. La opsonización corre a cargo de una proteína llamada C3b. La opsonización consiste en capturar gérmenes, unirse a ellos y llamar a los macrófagos para que puedan fagocitar a este germen con todo y proteínas de complemento. Es lo que comúnmente se conoce como sazonar un germen. La proteína C3b se une al germen. En el macrófago existen receptores en su membrana justamente para esta proteína C3b. Si el macrófago capta a la C3b, significa que captó también un germen. Y esto favorecerá la fagocitosis, destruyendo al germen con todo y proteína C3b. Sin embargo, existen otras 5 proteínas que se encargan de destruir bacterias. La C5b, C6, C7, C8 y C9 son 5 proteínas de complemento que se unen a la membrana celular de la bacteria invasora. Le abren poros a la bacteria, haciendo de que el agua ingrese al interior de la bacteria, causando una explosión de dentro hacia afuera. Esto se conoce como lisis celular. Destruyen bacterias haciendo de que ingrese el agua a ellas, causando un gran edema e hinchazón que terminará matando al germen invasor. Como indicamos, toda acción de las células fagocitarias se inscribe en un mecanismo de mayor amplitud denominada respuesta inflamatoria. Esta inflamación, como hemos indicado, tiene mucho que ver con las proteínas C3A, C4A y C5A. Esta respuesta inflamatoria facilita la llegada a los tejidos infectados de los recursos celulares y humorales, es decir, tanto de los glóbulos blancos como de las proteínas de complemento. La respuesta inflamatoria consiste en una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar. Al dilatarse los poros que tiene tu capilar, provocará un edema local, es decir, hinchazón, acompañado de fiebre y dolor en la zona infectada. El líquido extravasado, es decir, el líquido que sale del vaso sanguíneo hacia el lugar de la infección, inunda a los tejidos y es rico en células fagocitarias, es decir, macrófagos y micrófagos, y factores humorales como las proteínas de complemento que terminarán combatiendo la infección. Los procesos que se desencadenan cuando un agente invasor es detectado por el sistema inmunitario se conoce con el nombre de respuesta inmunitaria. Factores de reconocimiento celular. Conforman la identidad antigénica de cada individuo, debido a que las proteínas específicas de la membrana celular constituyen una combinación única en cada persona. Ello permite que sea reconocida por las defensas inmunitarias. En la imagen logras ver a un glóbulo blanco, a la defensa inmunitaria reconociendo a cada célula del cuerpo como suya, ya que estas células en su membrana presentan proteínas específicas que las hacen distinguir de cualquier célula ajena al cuerpo. Como el linfocito reconoce a las células como propias del cuerpo, se cerciorará de que no haya ninguna célula que tenga antígenos en la membrana diferentes. Como puedes ver en la imagen, la cuarta célula ubicada en la columna presenta receptores en su membrana, proteínas específicas diferentes a las demás células. Cuando el glóbulo blanco se dé cuenta de que esta célula tiene receptores diferentes, será tomada como una célula extraña y terminará siendo atacada por todas las defensas inmunitarias. En eso consiste la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria exhibe 4 propiedades que la caracterizan. Estas son la especificidad, la clonación, la memoria y la tolerancia. Especificidad. Es propia de los linfocitos. Estos seres terminan atacando al germen dependiendo la naturaleza de éste. Es decir, terminan creando anticuerpos que destruyen específicamente a cada germen. Un anticuerpo es una glucoproteína que termina atacando gérmenes. Esta glucoproteína se fabrica específicamente para determinado germen. Dependiendo de este germen, será creado un tipo especial de anticuerpo que terminará atacando al germen invasor. Cada germen es atacado entonces de diferente manera. De ahí la propiedad de especificidad.
Clonación. Con el fin de que el germen termine siendo derrotado por los glóbulos blancos, estos terminan reproduciéndose, clonándose entre sí para ser mayor en número que los mismos gérmenes. Así tendrán la guerra ganada. Esto ocurre tanto en los macrófagos y micrófagos como en los linfocitos. La clonación es propia de las dos inmunidades, es decir, de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Memoria. La memoria es una propiedad propia de los linfocitos, es decir, de la inmunidad adaptativa. Los linfocitos demoran mucho tiempo en responder debido a que están estudiando la forma de matar al germen. Así es como empieza la especificidad. Una vez que ellos vencen la infección, los linfocitos guardan en su memoria la forma como matar al germen. Si este germen llega en el futuro por segunda vez, los linfocitos ya tendrán en su memoria la forma de destruirlo, así que inmediatamente vean al germen lo atacarán de una manera mucho más rápida y mucho más intensa, acabando con el germen antes de que ésta pueda causar daño en alguna parte del cuerpo. Tolerancia. Los linfocitos generalmente toleran a las células del cuerpo, ya que presentan receptores específicos en la membrana propios del cuerpo. Sin embargo, no pueden tolerar a una célula extraña que presente antígenos distintos, y terminarán destruyéndola. Es por esa razón que los linfocitos toleran las células del cuerpo, pero no toleran a los gérmenes y los tratan de destruir. Si esta tolerancia se pierde, las propias células del cuerpo podrían ser atacadas por los linfocitos. Esto también puede ocurrir a nivel del macrófago y micrófago, cuando macrófago termina atacando las células propias del cuerpo. Si el macrófago y el linfocito terminan atacando las células propias del cuerpo, a eso se conoce como pérdida de la tolerancia o enfermedad autoinmune. Un ejemplo es la esclerosis múltiple o la diabetes mellitus, en donde se destruyen a las células neuronales o a las células beta del páncreas respectivamente, causando daño cerebral e inclusive diabetes, en el caso de la destrucción de las células beta del páncreas. El ser humano es capaz de distinguir entre lo propio y lo extraño gracias a esta tolerancia. Esta capacidad se adquiere durante el desarrollo embrionario a nivel del timo y de la médula ósea roja mediante mecanismos de selección clonal. La tolerancia puede terminar fallando por dos razones, una por defecto y otra por exceso. Un defecto en la tolerancia podría provocar una enfermedad autoinmune, es decir, si la tolerancia se pierde, los linfocitos y macrófagos terminan atacando las células propias del cuerpo, causando daño en los órganos. A esto se conoce como enfermedad autoinmune, como se explicó anteriormente. Un exceso de tolerancia haría de que los glóbulos blancos no ataquen a los gérmenes y permitan de que estos causen daño en los órganos. A esto se conoce como inmunodeficiencia. Características del sistema inmunitario. Como indicamos anteriormente, existen dos sistemas inmunes, el sistema inmune innato, conocido como segunda línea de defensa, y el sistema inmune adaptativo, conocido como tercera línea de defensa. Recordar que el sistema inmune innato está formado por los macrófagos y micrófagos que salen de la sangre para proteger la frontera de infecciones. Se dice que el sistema inmune innato presenta una respuesta que no es específica, es decir, los macrófagos y micrófagos atacan de frente gérmenes sin importarle cuál sea su naturaleza o qué tan peligroso sea atacarlos. El sistema inmunitario adaptativo es mucho más inteligente. Su respuesta es específica, contra patógenos y antígenos. Es decir, ellos primero estudian al germen y luego lo atacan de manera específica, dependiendo qué tan grave sea la infección y dependiendo qué tan patógeno sea el germen. Una segunda diferencia es la respuesta contra la infección. En el sistema inmune innato, la exposición al germen conduce a la respuesta máxima inmediata. Los macrófagos, una vez que tienen contacto con el germen, atacan inmediatamente. Sin embargo, los linfocitos demoran mucho en atacar al germen. Una vez que son expuestos al germen, la respuesta demora demasiado, entre aproximadamente 3 a 15 días. Luego de ahí, la respuesta es máxima. Hay algo en común entre el sistema inmune innato y el inmune adaptativo. Y es que el sistema inmunitario innato, la inmunidad está mediada por células y componentes humorales, es decir, los macrófagos y micrófagos son ayudados por algunas sustancias humorales como son las proteínas de complemento. Pero también las proteínas de complemento ayudan al sistema inmune adaptativo.
formado también por defensas celulares que son los linfocitos B y T. Es la única propiedad en la que ambos llevan algo en común. El sistema inmunitario innato no presenta memoria. Una vez que el macrófago y micrófago comen al germen, no recordarán qué tan maligno era el germen y siguen fagocitando a los demás. En el sistema inmune adaptativo, los linfocitos presentan memoria, una memoria inmunológica que cuando el germen llegue por segunda vez, ellos podrán atacarlo de manera mucho más rápida y vertiginosa. El sistema inmunitario innato está presente en casi todas las formas de vida, mientras que el sistema inmunitario adaptativo, es decir, los linfocitos, solo se encuentran presentes en vertebrados mandibulados. Por supuesto, no todas las moléculas ajenas al organismo tienen capacidad antigénica para terminar despertando los linfocitos. Esto depende de varios factores. Existen tanto factores intrínsecos como extrínsecos que terminan activando a las defensas del cuerpo. Los factores intrínsecos están relacionados a la propia molécula y al organismo hospedador. Cabe destacar las siguientes características del antígeno. Similitud con moléculas propias. Si el antígeno o la sustancia extraña, molecularmente hablando, se parece mucho a las moléculas del propio cuerpo, no son antigénicas. Por lo tanto, no habrá una respuesta de los glóbulos blancos. Pero, si la molécula es muy diferente a las moléculas propias del cuerpo, terminará siendo antigénica y los glóbulos blancos terminarán atacándola. Tamaño de la molécula. Si la molécula antigénica pesa menos de 10.000 daltons, no termina siendo antigénica. Pero si es de mayor peso, mayor a 10.000 daltons, termina siendo atacada por el sistema inmune. Naturaleza química. Los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos no son muy antigénicos. Sin embargo, las proteínas son bastante antigénicas que terminan activando a las defensas del cuerpo. Heterogeneidad química. Si la molécula invasora es homogénea, es decir, está formada por átomos similares o iguales entre sí, pues no resulta ser muy antigénica. Sin embargo, una molécula heterogénea formada por átomos diferentes o una macromolécula formada por moléculas distintas termina siendo más antigénica y terminará siendo atacada por los linfocitos. Degradabilidad. Si la molécula invasora no es degradable, generalmente no es antigénica, pero si es degradable, termina siendo atacada por las defensas del cuerpo. La combinación de todas estas daría preciso indicar que formaría el grupo de antigenicidad. Si la molécula no se parece a la molécula del cuerpo, pesa más de 10.000 daltons, es de naturaleza proteica y es heterogénea en su composición, a la vez que es degradable, termina siendo mucho más antigénica que las demás. Factores extrínsecos están relacionados al antígeno, que afecta a su capacidad antigénica. Hay que destacar dentro de ellos a las siguientes. Constitución genética. Algunos glóbulos blancos genéticamente no son sensibles a determinados antígenos. Digamos que los glóbulos blancos que no son sensibles, pues permiten que el antígeno pueda hacer cualquier cosa en el cuerpo. Ejemplo, las personas que no son alérgicas. Pero genéticamente, hay glóbulos blancos que son muy sensibles a los antígenos. Basta con que vean uno para que terminen destruyéndolo. La presencia de aptenos. El apteno es una molécula muy pequeña, menor a 10.000 daltons, que por sí sola no es antigénica debido a que es homogénea y no degradable. Sin embargo, los aptenos se vuelven antigénicos cuando se unen a una macromolécula transportadora. Por ejemplo, supóngase que un apteno, una molécula pequeña, homogénea y de menos de 10.000 daltons, ingresa al cuerpo. No sería antigénica por sí sola, pero se termina uniendo a una proteína albúmina de la sangre. Cuando el apteno se une con una macromolécula transportadora, como la albúmina, por ejemplo, termina pesando más de 10.000 daltons, termina siendo ya de tipo heterogénea y se termina transformando en un antígeno, causando entonces una respuesta del sistema inmune. Presencia de epítopos. Los epítopos son determinantes antigénicos, es decir, es la parte del antígeno que termina causando la respuesta inmunitaria. El epítopo termina siendo atacado por los anticuerpos. El anticuerpo se ha creado específicamente para determinado epítopo.
Como puedes ver en la imagen, si el epítopo o antígeno es de color morado, será atacado por anticuerpos morados. Si es anaranjado, será atacado por anticuerpos anaranjados, y si es verde, por anticuerpos verdes. Recordar entonces el fenómeno de especificidad. Cada epítopo o determinante antigénico es atacado por un determinado anticuerpo específico para ese antígeno. Respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria tiene lugar en dos fases sucesivas, denominadas respectivamente respuesta inmunitaria humoral y respuesta inmunitaria celular. Hay que tomar en cuenta que la palabra humoral significa líquido. Respuesta inmunitaria humoral. Es el principal mecanismo de defensa contra gérmenes extracelulares y sus toxinas. Las células responsables de esta inmunidad humoral se conocen como linfocitos B, que en los mamíferos maduran en la médula ósea. La B viene de bone, como indicamos anteriormente, que significa hueso. Los linfocitos B tienen capacidad de sintetizar unas glucoproteínas denominadas inmunoglobulinas que constituyen la base de la respuesta inmunitaria. Hay dos tipos principales de inmunoglobulinas: las inmunoglobulinas de membrana, llamadas M y G, y las inmunoglobulinas circulantes, también llamadas anticuerpos, que son los auténticos efectores de la respuesta inmunitaria humoral que terminarán atacando gérmenes. Forman parte de la membrana de los linfocitos, a los que llamamos inmunoglobulinas de membrana. Estas inmunoglobulinas de membrana se encuentran formando complejos de receptores de células B, llamados BCR. Los BCR entonces son receptores de células B. Ellos se encuentran al nivel de la membrana celular y formando parte de ellos las inmunoglobulinas de membrana. La misión de estos complejos receptores es la de reconocer a los antígenos como etapa inicial de la respuesta inmunitaria. Existen unos 150.000 moléculas de inmunoglobulinas de membrana en la membrana de cada linfocito B, siendo todas ellas específicas del mismo antígeno. Componentes del BCR. El BCR presenta dos componentes que son la inmunoglobulina de membrana, que se ubica en la parte central, es la encargada de captar al antígeno, y las inmunoglobulinas alfa y beta, que son los encargados de transducir, es decir, transmitir la señal, indicando la unión entre el anticuerpo con el antígeno, es decir, la unión de la inmunoglobulina de membrana con el antígeno o epítopo. Anticuerpo o inmunoglobulina circulante. El anticuerpo o inmunoglobulina circulante presenta dos cadenas de glucoproteínas, cadenas pesadas y cadenas ligeras. En el gráfico se logra ver a las cadenas pesadas de color verde y a las cadenas ligeras de color azul. Las cadenas pesadas y ligeras están formadas por glucoproteínas, presentan una región constante y una región variable. La región variable es la que se une al antígeno o epítopo y es netamente específica para ese tipo de antígeno. El reconocimiento del antígeno es muy específico. El epítopo es la parte del antígeno que se une al anticuerpo. Claro, a su región variable. Existen 6 tipos de cadenas pesadas que determinan a los 6 tipos de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas están formadas, como indicamos, de varios tipos de moléculas, las 2 cadenas pesadas y las 2 cadenas livianas o ligeras, cada una con una región variable y una región constante. Recordar que las cadenas pesadas se unen entre sí mediante 2 enlaces puente disulfuro, mientras que la cadena pesada con la ligera se une mediante un enlace puente disulfuro. Cuando un antígeno entra en contacto con el BCR, es decir, con la proteína de la membrana de linfocitos B, se desencadena una reacción intracelular que da lugar a la síntesis de anticuerpos específicos que son después secretados al medio extracelular, donde pueden ejercer su acción sobre los antígenos. Como puedes ver, los BCR se encuentran en la membrana del linfocito. Una vez que el BCR tiene contacto con el antígeno, le mandan la información al núcleo. El núcleo posteriormente ordena la creación de anticuerpos, es decir, de glucoproteínas específicas que terminarán siendo disparadas como anticuerpos para atacar al germen.
Como indicamos, los anticuerpos o inmunoglobulinas son glucoproteínas formadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Las cadenas pesadas presentan una región que se puede doblar llamada región en bisagra. Pero como indicamos, el anticuerpo presenta una región constante y una región variable. En la región constante encontramos un extremo llamado carboxilo. Recordar que al ser glucoproteínas tienen un extremo carboxilo y un extremo amino. La región constante empieza con el extremo carboxilo, tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. El extremo que se une al antígeno, es decir, al epítopo, es el extremo amino del anticuerpo, donde se encuentra la región variable, es decir, el anticuerpo se inicia en una región constante y termina en una región variable que se une al antígeno. La región constante empieza en un carboxilo y la región variable termina en el amino. Como puede verse en la imagen, la región variable presenta una zona muy extraña y particular que tiene la forma justamente del antígeno. De ahí que cada anticuerpo es específico para determinado antígeno. Justamente es la región variable la que varía en cada anticuerpo, debido a que cada germen presenta su propio anticuerpo. Existen 5 tipos de anticuerpos: la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Se dice que el anticuerpo inmunoglobulina más abundante es la G con 80%, seguida después por la inmunoglobulina M con 15% y la A con 10%, dejando como las más escasas a la inmunoglobulina D y a la E. La inmunoglobulina M solo están en el suero sanguíneo. Son los primeros que se producen cuando hay una infección. No tienen regiones en bisagra, por lo tanto no se adaptan muy bien, ya que no pueden doblarse. Aparecen bajo la forma de pentámeros, es decir, están formados por 5 inmunoglobulinas unidas por la parte carboxilo, como puedes ver en la imagen. La región variable de este anticuerpo se encuentra expuesta a la parte externa, por lo tanto pueden atrapar hasta 10 antígenos. Dice que estas inmunoglobulinas M o pentámeros aparecen como antenas en los linfocitos B y terminan produciéndose en cuanto hay una infección aguda. Son las primeras en ser disparadas y las primeras en atacar a los gérmenes. Las inmunoglobulinas G, si bien es cierto son las más abundantes, también son las más persistentes, responsables de la memoria inmunitaria. Ellas solo se disparan en segunda intención cuando la enfermedad ya es antigua. Se generan después de las inmunoglobulinas M. Pueden atravesar la placenta y proteger al feto de infecciones, es decir, la madre puede darlo al niño antes de que éste nazca. Indican que la infección es un proceso antiguo, solo se fabrican cuando el germen llega por segunda intención o en todo caso la enfermedad lleva más de 3 meses. Inmunoglobulina A. Está presente en la leche y el calostro. Recordar que el calostro es la primera leche materna que la mujer elimina después del parto. Protege al lactante de infecciones. También aparecen después de la inmunoglobulina M. Están presentes tanto en la leche materna como en la saliva y el moco. También están en las mucosas, pues la pieza secretora evita que sean degradados. Inmunoglobulina D. Es un componente de la membrana de los linfocitos, junto con la inmunoglobulina de membrana o M y G. Su cantidad en suero es insignificante. Sustituyen a las inmunoglobulinas M y tienen más afinidad que estos. Aparecen como antenas en los linfocitos B, al igual que las inmunoglobulinas M. Inmunoglobulina E. Es el responsable de la hipersensibilidad, es decir, de las alergias. Son de alta afinidad. Median en los procesos alérgicos. Su función es la de eliminar parásitos, es decir, helmintos, en particular los gusanos. Recordar entonces que la inmunoglobulina M está formada por 5 monómeros. El monómero es la unidad del anticuerpo. La inmunoglobulina G, la D y la E son considerados monómeros, ya que tienen la forma de este, que es la forma de una Y.
La inmunoglobulina M, como presenta 5 monómeros, se le conoce como pentámero, y la inmunoglobulina A está formada por 2 monómeros, por esa razón se le conoce como dímero. Reacción antígeno-anticuerpo. Una vez que el anticuerpo tiene contacto con el antígeno, realiza las siguientes acciones. Primera acción, neutralización. El anticuerpo se une con el antígeno para que este último no tenga posibilidad de destruir cualquier célula del cuerpo humano, es decir, neutraliza la acción del antígeno para que no cause daño al cuerpo. El anticuerpo presenta en uno de sus extremos, en el extremo carboxilo, a la proteína C3b, proteína de complemento que realiza opsonización, es decir, el anticuerpo se une a la proteína de complemento y esta proteína de complemento llamará a los macrófagos para que fagociten al germen. También el anticuerpo sirve de transportador para las proteínas que hacen lisis celular. Como recordarás, la proteína C5b, la C6, C7, C8 y C9 terminan haciendo lisis celular perforando la pared de la bacteria, abriendo poros y permitiendo el agua que ingrese al interior del germen. Precipitación. Los anticuerpos, una vez que se unen con los antígenos, los aglutinan y terminan transformándose en una sustancia gelatinosa conocida como precipitado. El precipitado es una sustancia insoluble en agua. Cuando el antígeno se une con el anticuerpo, termina causando esta reacción de precipitación. La precipitación o coagulabilidad del antígeno con el anticuerpo impedirá que el antígeno termine ingresando a cualquier célula. Como indicamos, tanto los macrófagos como micrófagos, segunda línea de defensa, terminan saliendo de la sangre para proteger la frontera de una infección. Aparte, terminan dándole tiempo al linfocito para estudiar al germen. Recordar que el linfocito, como tercera y última línea de defensa, tiene la misión de vencer al invasor, pero hay que darle tiempo para que estudie el antígeno. Como indicamos, el tiempo de reacción va entre los 3 y 15 días. Durante ese tiempo, los macrófagos y micrófagos defenderán la frontera hasta que quede el último de ellos. El asunto es darle tiempo al linfocito para estudiar al germen y ver la manera de matarlo. Generalmente el macrófago es una célula presentadora de antígenos. Una vez que el macrófago fagocita el antígeno, le muestra el antígeno al linfocito T auxiliar o CD4 que indicamos anteriormente. El linfocito CD4 o T auxiliar se encuentra inactivo, es decir, dormido. Para que la célula presentadora de antígenos, es decir, el macrófago, active al linfocito CD4, necesita primero mostrar el antígeno. Eso lo hace mediante una proteína que tiene en su membrana llamada HMC tipo 2, o complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2, que sería una extremidad del macrófago. Este macrófago, con su HMC tipo 2, termina mostrando el antígeno al linfocito T auxiliar o CD4. Este linfocito T auxiliar presenta en su membrana una proteína similar al BCR, conocida como TCR. Este TCR capta al antígeno. Luego, el linfocito es activado debido a que el macrófago termina liberando interleucinas, conocida con el nombre de interleucina 1. Esta interleucina 1 activa al linfocito T y este termina reconociendo al antígeno extraño y comienza a estudiarlo. Una vez que el linfocito T auxiliar reconoce el antígeno y lo estudia, pasan aproximadamente entre 3 a 15 días, el T auxiliar activado termina liberando citoquinas como la interleucina 2 que terminará activando al linfocito B. El linfocito B se activa cuando tiene contacto también con el antígeno. Una vez que el linfocito B reconoce el antígeno y ya sabe cómo destruirlo con anticuerpos, el linfocito B decide clonarse. Se prolifera formando 2 clones, uno llamado célula plasmática o plasmocito y otro llamado linfocito B de memoria que no entrará en batalla. La célula plasmática o plasmocito entrará en batalla creando anticuerpos específicos que matarán al germen, todo esto con la información que le dio el linfocito T auxiliar. La célula plasmática o plasmocito se dedicará a crear tantos anticuerpos que será muy difícil que el germen logre escapar. Los anticuerpos, como indicamos, se unirán a los antígenos,
terminarán precipitándolo, neutralizándolo o simplemente siendo destruidos por este debido a que alberga proteínas de complemento. La proteína C3b, como indicamos, causará opsonización, favoreciendo la fagocitosis por parte de los macrófagos. Si todos los gérmenes mueren tras los anticuerpos, el linfocito de memoria permanecerá vivo durante varios meses o inclusive años, con el fin de mantener en la memoria la forma como matar al germen. Si este germen llega alguna vez en el futuro, el linfocito de memoria se activará y se transformará en célula plasmática que destruirá al germen de una manera mucho más rápida y mucho más violenta. Pero el linfocito T auxiliar no solamente activa a los linfocitos B para que disparen anticuerpos específicos, también termina activando a una célula llamada linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico se dedicará a destruir células enfermas. Si algún germen logra escapar de los anticuerpos, termina introduciéndose en una célula infectándola. Esta célula somática infectada termina mostrando una proteína llamada HMC tipo 1. La HMC tipo 1 termina mostrando el antígeno que está invadiendo esa célula. El linfocito T citotóxico, con su TCR, reconoce el antígeno como extraño y termina dándole a la célula dos sustancias venenosas, que son las fragmentinas y perforinas. Las perforinas terminan abriendo poros en la célula enferma y las fragmentinas terminan ingresando por este poro, destruyendo al núcleo de la célula, tanto del ADN de la misma célula como el ADN de la mitocondria. Al destruir a la célula por dentro, matando los ADNs, el virus no podrá reproducirse, ya que no tendrá alimentación. Recordar que el virus invade la célula lavándole el cerebro al ADN para que éste termine fabricando alimentos para el virus. El objetivo es matar a la célula antes de que el virus se reproduzca. Ese asesinato por conveniencia se conoce como apoptosis o muerte celular programada. El linfocito T citotóxico entonces termina matando a la célula infectada. Su objetivo es evitar que la célula explote antes de tiempo. Si la célula llegase a explotar, sería catastrófico para el cuerpo humano, ya que los gérmenes que saldrán de la célula muerta terminarán infectando otras células y también la destruirán, causando una reacción en cadena, que será muy difícil para los linfocitos citotóxicos destruir a todas las células enfermas. Un ejemplo claro es lo que pasa en la gripe. Durante la gripe, una persona tiene secreción nasal. Sin embargo, en la secreción nasal de la persona con gripe se sabe claramente que el moco que la persona está sintiendo es demasiado líquido para parecer moco de verdad. Pues ese moco líquido que aparece en la congestión nasal es netamente citoplasma de miles de células que reventaron debido a que el linfocito T citotóxico no fue capaz de matar a todas las células infectadas. Inmunidad. La inmunidad puede ser activa o pasiva. En la inmunidad activa, el ser humano crea sus propios anticuerpos gastando energía. En la inmunidad pasiva, le damos anticuerpos al paciente para que éste no gaste energía. Esta inmunidad activa y pasiva puede ser adquirida de manera natural o de manera artificial. La inmunidad activa adquirida de manera natural se logra mediante las enfermedades. Mediante una enfermedad, el antígeno ocasionará la formación de anticuerpos en la persona. Esta persona formará sus propios anticuerpos, por lo tanto gastará energía, de ahí que se llama activa, pero fue adquirida de manera natural ya que la persona se enfermó. La inmunidad activa también puede ser adquirida de manera artificial a través de la vacuna. Recordar que a la persona se le vacuna gérmenes atenuados, es decir, antígenos disminuidos, que terminarán ocasionando la formación de anticuerpos en la persona. Si la persona forma sus propios anticuerpos debido a estos gérmenes atenuados, pues lo hará de manera activa, gastando energía, de ahí que se llama inmunidad activa adquirida de manera artificial. Por consiguiente, la inmunidad activa se adquiere de dos maneras, de manera natural, a través de las enfermedades, y de manera artificial a través de la vacuna de antígenos atenuados. La inmunidad también puede ser pasiva, en donde la persona recibe anticuerpos sin gastar energía. Esta inmunidad pasiva también se adquiere de manera natural y artificial. La inmunidad pasiva adquirida de manera natural ocurre durante el embarazo y la lactancia,
donde la madre le otorga al niño sus propios anticuerpos. Es la madre la que dona al niño los anticuerpos. Durante la etapa fetal, lo hará donando al niño inmunoglobulina G, y durante la lactancia le dará al niño la inmunoglobulina A, que terminará protegiendo al niño de infecciones. Debido a que el niño no creó sus propios anticuerpos, se le llama inmunidad pasiva, y fue adquirida de manera natural durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, también hay inmunidad pasiva adquirida de manera artificial. Se han fabricado anticuerpos contra determinadas infecciones, como por ejemplo el suero antirrábico. El suero antirrábico es un suero lleno de anticuerpos. Estos anticuerpos se inoculan en la persona que ha sido mordida por un animal rabioso. El objetivo es que los anticuerpos ataquen al virus antes de que éste cause daño a nivel cerebral. No se puede esperar a que el propio cuerpo fabrique sus propios anticuerpos, ya que para cuando esto ocurra ya habrá daño a nivel del cerebro, producto de la enfermedad de la rabia. Es por esa razón que es importante que la persona mordida por un perro se inyecte lo más rápido posible suero antirrábico, formado con puros anticuerpos. Lo mismo ocurre hoy en día con la pandemia del COVID-19, donde se utiliza suero de personas que ya han sido infectadas con el COVID-19, y este suero, como presenta anticuerpos, se puede inyectar a personas susceptibles para que se protejan de la infección. En conclusión, la inmunidad puede ser activa o pasiva. Activa si formas tus propios anticuerpos y pasiva cuando no los formas si te los donan. Esta inmunidad activa o pasiva se puede adquirir de manera natural o de manera artificial. La inmunidad activa de manera natural adquirida es mediante las enfermedades, y la inmunidad activa adquirida de manera artificial es mediante las vacunas. La inmunidad pasiva adquirida de manera natural se hace mediante el embarazo o la lactancia materna, mientras que la inmunidad pasiva adquirida de manera artificial se da mediante el suero de anticuerpos. Alteraciones del sistema inmunológico. El interferón es una glucoproteína que se forma en las células como respuesta a la infección por virus. Puede actuar impidiendo la síntesis de ARN dirigida por el virus, de modo que la síntesis de proteínas víricas queda inhibida. Además, activa unos linfocitos denominados linfocitos NK o asesinos naturales, capaces de reconocer células infectadas por virus o también células cancerosas y eliminarlas. No es específico de ningún virus sino del huésped. El interferón podría ser el agente antivírico ideal, pero es difícil de purificar y no puede disponerse de él en grandes cantidades. El reconocimiento de lo propio y no propio es una característica esencial del sistema inmunológico y consiste en la capacidad de discriminación entre los componentes moleculares propios de los que no lo son. Es una capacidad que se establece durante el desarrollo embrionario. En ocasiones, algunos organismos manifiestan incapacidad para reconocer determinados componentes moleculares como propios, y terminan desencadenando lo que se conoce como respuesta inmunitaria contra ellos. Los anticuerpos liberados contra moléculas propias ocasionan enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, donde los macrófagos terminan atacando a las células neuronales del cerebro, causando daño permanente a nivel cerebral. Las alergias son otra alteración del sistema inmune. Se debe a la capacidad de reaccionar específicamente frente a sustancias normalmente inocuas, es decir, que no causen ningún daño. Son respuestas inmunológicas muy intensas que ocurren frente a materiales no dañinos. El mecanismo de las alergias, escasamente conocido, está mediado por la inmunoglobulina E producida específicamente frente al antígeno causante de la alergia. A este se le conoce como alergeno. Las inmunoglobulinas E se unen a receptores de membrana de unas células defensivas denominadas mastocitos. Y esta unión provoca la degranulación de estas células, liberándose unas sustancias como la serotonina e histamina que producen vasodilatación, es decir, enrojecimiento de la piel. Un aumento de la permeabilidad de los capilares que terminará causando inflamación, un edema. También habrá estimulación de las terminaciones nerviosas que causarán dolor en la zona, que son las características típicas de una reacción alérgica: dolor, tumor, calor y rubor. También tiene efectos sobre el músculo liso, causando contracción bronquial y su efecto asmático consiguiente. Los trasplantes de órganos son cada vez más frecuentes. La mayor dificultad de un trasplante es el rechazo a los tejidos del donante.
Este rechazo es consecuencia de la respuesta inmunitaria. Los antígenos responsables son los autoantígenos del HMC o complejo de histocompatibilidad mayor que explicamos anteriormente. Si los autoantígenos del donante y del receptor no coinciden, comienza el ataque de los linfocitos T que causan la lisis de las células de los tejidos del trasplantado. Por este motivo, antes del trasplante hay que hacer pruebas para comprobar que los autoantígenos del donante y del receptor son iguales o muy similares cuando menos. Tras el trasplante, se reprime en lo posible, de forma artificial, la respuesta de los linfocitos T mediante inmunosupresores como la prednisona. Al utilizar inmunosupresores, evitaremos que el linfocito T termine destruyendo las células del donante. Ello supone un inconveniente, pues el paciente disminuiría sus defensas si le inyectamos prednisona y puede sufrir graves infecciones. Riesgo versus beneficio. El VIH es un retrovirus causante del SIDA. Este virus ataca a los linfocitos T, provocando la caída de las defensas del sistema inmunitario, sobre todo porque destruye a los linfocitos TSD4 o helper. De este modo, se deja paso a las infecciones oportunistas que provocan, en estas condiciones, daños en otro caso que no sería posible. Recordar que el paciente con SIDA termina falleciendo de cualquier enfermedad, menos de SIDA debido a las bajas defensas. Fin del tema. Con esto ponemos fin al tema de inmunología. Por su atención, gracias. Responder en un lapso de 30 segundos cada una de las preguntas dadas a continuación. Luego de ello se emitirá la respuesta correcta para cotejarlas. Suerte, competidor. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1.
El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1. El juego comienza en 3, 2, 1.
comienza en 3, 2,